Amigos, muy buenas tardes. Bienvenido a casa, de vuelta al barrio. Aquí volviendo para ustedes y siempre agradeciéndoles por la suscripción a todos mis amigos, alumnos, exalumnos y padres de familia. Muchas gracias. Hoy seré breve, como siempre, el tiempo es oro, con un tema importante. Como ustedes saben, el canal al que ustedes están suscribiéndose y suscritos es un canal de cultura, de lectura, educación. Y hay la razón para poder hoy tocar el tema educación, educadores, teorías y nuestra práctica. Cómo es importante ser autocríticos y críticos con lo que hacemos, con lo que enseñamos y con lo que aprendemos. Por ejemplo, hablar de la introducción, fíjense ustedes, sobre la educación, que tantos teóricos, estudiosos, filósofos se han exigido, se han rajado para que la educación en una sociedad esté lista, preparada y nosotros como docentes nos preocupemos en llegar a ellos. Por ejemplo, dice, explicando las razones con su base, sustento y fundamento a la luz de la ciencia. Miren ustedes, reconociendo con qué estrategias llegamos, realizamos nuestras sesiones de clase, imitando o quizás superar al gran Cadmo como el primer maestro de la humanidad. Sí, él y otros maestros más que están y que muchos de nosotros hoy pienso y creo que aún no llegamos a ese nivel, pero ahí estamos. Bien, entonces, y aún hay más. Pueden ustedes verlo, ¿ve? Ese temita es tan profundo y los invitaría a profundizar, los invitaría a leer un poco más, a culturizarnos, a educarnos más, partiendo de la familia. Ahí está, por ejemplo, ¿ve? Uno, ¿cómo hacerlo? Mira, ideas, más ideas. Podemos utilizar la empatía para comunicarnos con cada uno de nuestros estudiantes, de esta familia. Siempre será bueno, por ejemplo, conocer las teorías de quiénes y de cuántos hemos aprendido, de qué profesores han calado hondo o a qué profesores de repente nos han causado sorpresa, admiración o también quizás cólera. Cómo lo aplicamos en nuestras clases diarias, en nuestras aulas, ver cómo iniciamos, motivamos y desarrollamos nuestras sesiones, el trabajo colaborativo de gestión y de personas. Sabemos con qué emociones llegan al aula cada estudiante. Observamos lo que realmente gritan desde su interior nuestros estudiantes. Eso es importante conocerlo, saberlo. Y ahí la razón, reflexión. Es necesario, mírese, el desarrollo adecuado, así como las preguntas necesarias que los estudiantes hagan y nosotros a los estudiantes los realicemos. Hagamos conciencia y autocrítica sobre cómo trabajamos cada profesor y cómo estudian los estudiantes, cómo aprenden los estudiantes o cómo no aprenden, desde aspectos filosóficos, psicológicos, pedagógicos, psicológicos o profesores pedagogos, doctores, licenciados, neurólogos y muchos otros estudiosos. Siempre recordando, ¿somos maestros de verdad o simplemente estamos pintados muchos? Debemos de conocer lo intrínseco y lo extrínseco de nuestros estudiantes, ¿no? Para formar verdaderos investigadores, para formar cómo sabemos dónde están ubicados cada uno de ellos, cómo están. He ahí la razón, ¿ve? ¿Y cómo hacerlo? ¿Y cómo hacerlo? Y fíjense ustedes, ¿ve? ¿Cómo podemos profundizar eso? ¿Ve? Y más ideas, viéndoles cada vez como líderes pedagógicos y cómo nos monitorean a nosotros mismos, cómo nos monitorean. Y encima, puesto que el líder pedagógico de hoy ya solo monitorea apurado, aburrido o solo por cumplir o para que digan, como dice, como por simple cumplimiento, sin observar cómo debería ser, con paciencia y conciencia y con ejemplo vivo hacia los estudiantes, hacia el maestro, hacia el nuevo maestro, etcétera, etcétera. Fíjense ustedes, mire, ¿ve? Entonces, exponer los niveles de coeficiente intelectual hoy por hoy, tener las habilidades de equipo, en grupo, para encender la llama del conocimiento, que es nuestro deber. Por todo ello, mejoremos nuestra práctica pedagógica, que no es nada fácil, por supuesto, para luego vayamos hacia la formación de verdaderos ciudadanos que queremos, y muchos más, cómo planificamos nuestros temas, ¿no? Con nuestros dominios, los 40 desempeños, nos preparamos en esa competencia, en la competencia 4, por ejemplo, y así hay muchos más, ¿ve? Y entonces dice, la educación nace en casa. ¿Cómo la sociedad se encuentra familias rotas, familias muertas? Denuncias, ejemplos. ¿Cómo estamos teniendo estudiantes divorciados de la realidad con la educación? Estamos en un engranaje roto. Espacio, cielo, sociedad muerta. Sociedad y cultura pobre. La falta de lectura, la falta de una buena educación, de una buena exigencia, las estadísticas de educación y la miseria cultural, la miseria social, académica, etc. Miren ustedes, las teorías científicas que
que tanto nos han enseñado, pero que muchos descuidamos o no lo aplicamos a la luz de la ciencia. Aquí están grandes pedagogos como Vygotsky, Díaz Barriga, Daniel Casani, Foucault, Piaget, Edgar Morin, David Ausubel, Marinetti, Jimeno Sacristani, mire, y otros, ¿ve? Ahí están. Y entonces la pregunta sería, ¿y dónde estoy yo? ¿Y qué hago yo? ¿Cómo estoy ligando a mis estudiantes? ¿Por qué no aprenden mis estudiantes? ¿Cuál es nuestra práctica? Etcétera. Mucho más. El tema es muy profundo para que como padres reflexionen, como alumnos también, como estudiantes con más razón y como colegas también profundicemos nuestra práctica y exijámonos un poco más, tomando conciencia. Eso y mucho más. Como verán, es un tema muy profundo para detenernos en cada uno de ellos y detenernos en nuestra práctica total, consciente. De ahí, jóvenes y señores padres de familia y estudiantes en general, colegas, tal vez daré pues sus críticas, sus sugerencias para ampliar ese tema. Me gustaría mucho que nos comuniquemos mucho más. Gracias por suscribirse. Voy a volver con ustedes a ampliar mucho más cada tema. De verdad, me siento alegre y feliz. Suscríbanse mucho más. Muchas agradecido, muy agradecido. Voy a volver la próxima. Gracias, muy amable.